ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. Buenas tardes, amados discípulos. Es bueno estar juntos en esta tarde de martes 2 de junio en el discipulado Principios para la Vida Cristiana. Así que bienvenidos en esta tarde. Te voy a invitar de que puedas tomar tu lugar, prepara un buen cuaderno de notas, prepara tu Biblia. Este es el tiempo en el cual nos disponemos para poder dedicarnos a la instrucción del Señor. Amén. Así que quiero obviamente darte la bienvenida. Y quiero animarte de que en este instante puedas disponer tu corazón, dispón obviamente todo tu ser, para que juntos podamos aprender en este tiempo. Cada vez que tenemos tiempos de instrucción de la palabra, cada vez que nos damos el tiempo para aprender, para poder conocer más al Señor, es cuando experimentamos realmente de que nuestra vida espiritual va madurando cada vez más. Amén. Así que bienvenidos en esta tarde. Vamos a hablar acerca de principios que nos van a ayudar mucho en el camino que tenemos sobre esta tierra. Por eso quiero pedirte de que estés atento, estés atenta en esta tarde a la transmisión. Puedas obviamente disponer tu vida. Vamos a comenzar en este tiempo orando, entregando este tiempo al Señor. Así que ahí donde tú estás, si puedes poner tus manos ahí en la pantalla, vamos a orar en esta tarde. Señor amado, queremos darte las gracias por este tiempo de instrucción, gracias por este tiempo de enseñanza, lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo, enseñando, revelando tu palabra a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor amado, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Así que vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones. Así que olvídate de cualquier otra cosa. Olvídate obviamente de no sé, toda la coyuntura en la cual estamos viviendo. Este es el tiempo donde vamos a poner nuestros 5 sentidos en la instrucción de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos obviamente ya a aprender juntos en esta tarde. Si estás en tu living, estás tal vez obviamente en tu comedor, ¿no? En el dormitorio, tal vez en tu patio, es de mucha bendición. Muy bien, vamos a comenzar en esta tarde compartiendo acerca de principios que nos van a ayudar en lo que es el área específica del servicio, el área de administración, el área en el cual nosotros dedicamos nuestras vidas para poder servir al Señor. Dentro de estas áreas de servicio, en esta tarde vamos a comenzar con el área de la actividad y evaluación. Es importante entender de que cada vez que nosotros hacemos cosas para el Señor, estamos de actividades, estamos obviamente desarrollando programas y un montón de cosas para el reino de los cielos, es importante siempre tener un tiempo de evaluación. Es lo que se conoce como ese feedback, es lo que se conoce como esos tiempos en los cuales medimos cómo estamos cada uno de nosotros y cómo está, por supuesto, el servicio que estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este principio que vamos a compartir en esta tarde va a ayudarte incluso a evaluar cómo está tu vida personal, evaluar cómo está tu trabajo, el ámbito familiar, cada una de las áreas que el Señor nos ha permitido vivir o desempeñar y desenvolver. Es importante hacer siempre esa evaluación. Amén. Entonces vamos a comenzar en esta tarde con esta lección que se denomina en las lecciones que nos da la vida, ¿aprendimos algo? Y quiero obviamente de que estés atento a este principio. Cada vez de que estamos en esta tierra, cada vez de que desenvolvemos obviamente nuestras actividades, hay lecciones que sin pedirlas vamos a tener que afrontarlas. Tal vez sin estar adecuadamente preparados, vamos a tener que afrontarlas. Pero la pregunta clave es, ¿aprendimos algo de esas lecciones?
¿Qué hace el discípulo del Señor cuando fracasa en una iniciativa que estaba liderando? Tenemos que hacernos esta pregunta en esta tarde. ¿Qué es lo que hacemos cuando de repente tomamos una iniciativa, pero esa iniciativa no salió como planeamos? ¿Qué es lo que hacemos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que hacemos como discípulos del Señor, como siervos del Señor, cuando de repente las cosas no salen como queremos? Y es ahí cuando de repente tal vez puede entrar algún tipo de frustración o se puede llegar a pensar de que sí, tal actividad fue un fracaso. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando esas iniciativas que estábamos liderando no llegan a salir bien? Hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, hay gente que decide autoculparse o echarle la culpa a otros, empieza a reprender a los demás, culpa a factores externos, entre otros que sin duda podrías añadir a la larga lista de excusas que muchas veces podemos poner para llegar a justificar los errores o los programas que no llegaron a salir como anhelábamos. Lo más aconsejable y sabio, en lugar de hacer las cosas de la lista que hemos mencionado, ¿no? De echarle la culpa a los demás, de culpar a los factores externos, ¿no? Y un montón de cosas, lo más sabio y aconsejable es que debemos optar por hacernos una simple pregunta. Y quiero que puedas ver esa pregunta en la pantalla. La pregunta es, ¿aprendimos algo? ¿Sacamos algo bueno de lo que acabamos de vivir? Por ejemplo, un miembro del personal entra a la oficina del líder o del pastor principal después de haber fracasado en una responsabilidad que se le ha dado. Automáticamente, el líder quiere que esa persona comprenda el grado de credibilidad que se ha perdido debido a este fracaso, sin mencionar tal vez el dinero del reino que fue desperdiciado. Una cosa es segura y le dice, tiene que haber consecuencias. Wow, y frente a esas consecuencias, amados, es ahí cuando todos tal vez ponemos realmente ahí, o nos ponemos con los pelos tal vez ahí, no sé, de punta, y queremos obviamente de que las consecuencias no sean mayores, y entra un tipo de temor. Pero lo cierto es de que cuando hay un líder que es maduro, hay una persona que ha madurado, ya sea en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En el ámbito emocional, en el ámbito espiritual por sobre todo, antes de tomar esas represalias producto de las consecuencias, va a ser una pregunta clave, y esa pregunta la hemos visto que es, ¿aprendimos algo? Preguntará el líder inmediatamente. Wow, amados, ya sea en tu casa, ya sea obviamente en el ámbito familiar, ya sea en el ámbito laboral, cuando ocurran esos imprevistos, la pregunta más sabia es decir, ¿aprendimos algo? ¿Qué podemos rescatar después de lo que hemos vivido? Con esta simple pregunta, damos paso a la dinámica emocional del intercambio de criterios. O sea, en lugar de enojarnos con medio mundo, en lugar obviamente de frustrarnos, de amargarnos, en lugar obviamente de repente ya no querer hacer nada, cuando tú haces esta simple pregunta, entras a esa dinámica emocional del intercambio de criterios. La posibilidad de un diálogo honesto se abre. Diálogo que en verdad puede dar lugar a momentos de coaching, ¿no? ¿Qué es el coaching? Es la enseñanza y aprendizaje de ambas partes, tanto del que cometió el error como de la persona que es directamente responsable o a cargo tal vez del área determinada en la cual se está desempeñando esa persona. Entonces, cuando se abre el diálogo honesto, es ahí cuando en verdad podemos tener esos momentos de aprendizaje, podemos tener un futuro crecimiento en todas las áreas en las cuales nos estamos desenvolviendo. Amén. Entonces, qué importante es dar paso, amados, a ese intercambio de criterios. Cuando las cosas no salen bien, cuando tú dices, ¿qué aprendimos de esto? Es ahí cuando se produce un intercambio de aprendizaje mutuo. Es ahí cuando la lluvia de ideas empieza a caer y todos empiezan a ser edificados. O amados, muchas veces el ser humano no tiene ese dominio propio y empieza a maltratar a todas las personas que se le ponen ahí enfrente. A veces caemos en el enojo, en la ira y empezamos a echarle la culpa a todas las personas, o hay gente que empieza a tomar medidas radicales y empieza a despedir a los demás, a dejarlos sin fuentes laborales.
Pero lo cierto es de que estamos llamados a actuar con mucha sabiduría, como compartíamos el pasado domingo en el culto dominical. Actuar con sabiduría habla acerca de que buscamos esos momentos donde todos sacamos lo bueno, como dice la palabra, y desechamos lo malo. Pablo era tan sabio que decía, wow, retengan lo bueno, pero desechen lo malo. Amén. Después de ese tipo de sensaciones, de ese tipo obviamente de momentos amargos y tristes, lo más sabio es retener lo bueno y desechar lo malo. Una de las razones por las que el Señor hablaba en parábolas era para presentarles una historia cotidiana, para llegar a la conclusión final. ¿Aprendimos algo? ¡Wow! Ustedes recordarán de que a lo largo de los evangelios podemos nosotros escudriñar las escrituras y encontramos cómo el Señor hablaba a través de parábolas. Esas parábolas servían para ejemplificar actividades cotidianas, pero con una enseñanza profunda al final. ¿Cuál era el sentido en el cual el Señor llevaba a las personas a aprender a través de esas parábolas, aprender de esas situaciones cotidianas de la vida? El punto culminante de cada parábola es: ¿aprendimos algo? ¡Wow! En Eclesiastés capítulo 9, versículo 18, quiero que puedas leer lo que dice la palabra. Eclesiastés 9, 18 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. ¡Wow! Y acá la escritura empieza a mencionarnos de que adquirir esa sabiduría desde lo alto es mucho mejor que las armas de guerra. Por eso yo quiero recomendarte con todo mi corazón de que en todo tiempo pidamos sabiduría al Señor, pidamos realmente ese consejo divino desde lo alto. Muchas veces Dios habla a través de su sabiduría, a través de su consejo divino, a través de sus siervos en la tierra, de sus hijos, de sus hijas. Y es ahí cuando nosotros tenemos que estar atentos, wow, a cada palabra que el Señor está tratando de darnos. Es ahí cuando tenemos que tener el radar bien encendido, ¿no? El radar de nuestra mente, de nuestro espíritu, para captar y discernir la voz del Espíritu, la voz de Dios. Recuérdalo, hemos leído de que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Amén. Wow, quiero que veas lo siguiente ahí en las pantallas. Esta simple pregunta es: ¿aprendimos algo? Es la mejor respuesta al fracaso que conocemos. Amén. Cuando las cosas no salen bien, lo mejor que tú puedes decir es: ¿será que aprendimos algo? ¿Qué podemos rescatar de esto? Por ejemplo, y todos nos acordamos de Thomas Alva Edison, ¿no? Quien inventó la bombilla de luz, ¿no? Donde gracias obviamente ya que el Señor le dio gracia a este hombre, él después de N intentos, en 1879, llegó a crear lo que es la bombilla de luz. Lo que ahora conocemos, y gracias a ese invento, nosotros podemos seguir tal vez trabajando hasta altas horas de la noche, podemos obviamente experimentar o tener el uso de la tecnología. O sea, imagínense con todo eso lo que realmente vino a beneficiar a la humanidad. Pero ¿cuál fue la virtud de Thomas Alva Edison? De que no se dio por vencido. Él fue un hombre perseverante, y a pesar de que a los 10 intentos, a los 100 intentos, 200 intentos, no le salía el crear esa fibra de carbono para que pueda haber luz, ¿no? Después de que el sol se oculta, lo que conocemos como en la noche, y dejar de usar las velas o los candelabros que se usaban, ¿no?, en esos tiempos, él no se daba por vencido. Oh, amados, tenemos que aprender, cada uno de nosotros, a aprender de nuestros errores. Si no sale a la primera, no sale a la segunda, wow, va a salir en algún rato, en algún momento, por la voluntad del Señor, por la gracia de Dios, las cosas van a empezar a salir. Pero eso habla de que, wow, seamos persistentes, seamos perseverantes, tengamos longanimidad. La longanimidad, recuerda lo que es ese estado de ánimo constante, es tener ese buen estado de ánimo a pesar de las adversidades. Muchas veces cuando las cosas no salen, necesitamos tener ese buen estado de ánimo, tener un buen sentido del humor, pero seguir perseverando. Y por sobre todo tener ese dominio propio para no maltratar a las demás personas, para no echarle la culpa. Quiero que podamos leer, por favor, Proverbios capítulo 24, el versículo 16. Nota lo que dice Proverbios 24, 16. Dice: porque el justo cae 7 veces
y vuelve a levantarse. Pero los impíos caerán en la desgracia. Qué importante, ¿no? Acá la palabra de Dios dice de que aunque caigamos 7 veces, la virtud de aquella persona que conoce al Señor es de que se vuelve a levantar. Amados, no importa tal vez los fracasos, los errores, las metidas de patas que hayamos tenido, lo importante, dice la palabra, es de que 7 veces nos volveremos a levantar. Y no se trata de que cuentes, ¿no? Ya van 5, me quedan 2, digamos, ¿no? Sí, no, sino de que acá es el simbolismo de que no importa tal vez los errores que hayamos cometido, nos volvemos a levantar, volvemos a perseverar, volvemos a arrepentirnos de nuestros pecados de todo corazón y nos volvemos al Señor nuestro Dios. Amén. Amados, lo cierto es de que nunca hay fin para aprender. Así que vuélvete a levantar una y otra vez. Aprendamos obviamente de los errores, aprendamos de esos aparentes fracasos. Las consecuencias de no aprender de las lecciones y pruebas que Dios permite en cada uno de nosotros pueden ser catastróficas. Amados, lo cierto es de que si no decidimos aprender de las lecciones y de las pruebas que recibimos de parte del Señor, las consecuencias pueden ser muy duras. Es como en la universidad o en el colegio cuando tú estás haciendo algún doctorado, alguna maestría y de repente no apruebas el examen. No vas a poder avanzar, no vas a poder conseguir el título, no vas a poder subir de curso, no vas a poder avanzar. Lo mismo pasa cuando no aprendemos de las lecciones de la vida, no aprendemos de esas pruebas que nos tocan vivir sobre la tierra. Si tú te resistes a aprender, no vas a poder aprobar el examen. Y lo más probable es de que la prueba venga a repetirse sobre tu vida una y otra vez hasta que puedas aprender. Amén. Por ejemplo, el que aprendió de las pruebas pone en práctica el siguiente versículo. Aquella persona que ha adquirido sabiduría va a poner en práctica Proverbios capítulo 14 del 15 al 16. Quiero que lo puedas leer ahí en esta tarde. Proverbios 14 del 15 al 16 dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. ¡Wow! Qué versículo más poderoso. Nota lo que acabamos de leer. Dice la Escritura en el versículo 15 de que el simple todo lo cree, ¿no? O sea, el simple es como que no evalúa la situación, el simple deja llevar por la multitud, se deja llevar por las masas, no tiene discernimiento. Es como que el simple escucha incluso las fake news, ¿no? Escucha falsas noticias, y se alarma y para rematar las comparte, ¿no? En sus grupos de WhatsApp o de Facebook o de las redes sociales y crea más confusión en medio de la población. O sea, el simple es aquella persona que no ha aprendido de las lecciones de la vida, no ha aprendido de esas pruebas. Pero nota lo que dice la segunda parte del versículo 16. Dice: pero el prudente mira bien sus pasos. Amados, como compartíamos en el culto dominical el pasado domingo, tenemos que ser prudentes. Tenemos que aprender a mirar bien cada paso que damos sobre la tierra, medir bien nuestros pasos. Amén. Ahora nota lo que dice el versículo 16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal. Amados, tenemos que ser sabios y apartarnos del mal. O sea, el sabio, ¿no?, frente al peligro, dice de que él inmediatamente se aparta. Y eso es tener sabiduría, eso es realmente ser inteligente. Pero el necio, dice la Escritura, es arrogante y descuidado. O sea, el necio dice: no, pero no va a pasar nada, no, pero ¿qué es eso? Obviamente yo voy a salir tal vez sin mi barbijo, no me voy a poner lentes de protección, ¿qué importa? Me voy a ir a aglomerar en medio de la gente, ¿no? No seamos necios en este tiempo. Más bien seamos sabios. Dice: el sabio teme y se aparta del mal. Vas a cuidar tu vida, vas a cuidar la vida de tu familia, vas a cuidar la vida de todos los que nos rodean. Acordémonos de que la palabra nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es en este tiempo de que si tú aprendes a cuidarte, a tener esas medidas de seguridad, eso es una forma de mostrar ese amor y ese respeto al prójimo. Amén. Yo en lo personal les comento, ¿no? A veces cuando miro la calle, ¿no?, desde acá, desde el departamento, cuando estamos acá con la Angie, a veces, me hierve la sangre, ¿no?, de ver a gente que, anda sin barbijo.
Y de hecho hay una ley, ¿no?, que multa a las personas que andan en la calle sin barbijo, pero realmente hay gente que es totalmente necia, totalmente descuidada, que realmente no hace caso, ¿no?, y no obedece. Y les estoy hablando de acá, ¿no?, de una parte de la ciudad donde supuestamente mucha la gente debería tener mayor cuidado, mayor entendimiento, pero realmente eso me asombra. Pero acá la palabra nos dice, ¿no?, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué quiere decir eso? No es falta de fe, es sabiduría. No es cobardía, es saber medir bien los pasos. Amén. Oh, amados, el hecho de que nosotros tengamos esa sabiduría desde lo alto hace de que podamos tener cuidado con los pasos que damos, con las decisiones que tomamos, cómo nos desenvolvemos. Por eso el Señor quiere bendecir a su pueblo con sabiduría, con prudencia, con discernimiento, con esa claridad desde lo alto. Y es uno de los grandes beneficios de los cuales podemos nosotros realmente ser agradecidos, pero de todo corazón, con el Señor. Amén. Así que quiero que lo tomes muy en cuenta en esta tarde. Alguien dijo de manera sabia, sufrimos las consecuencias de un pasado que se nos olvida. Oh, amados, lo cierto es de que mientras van pasando los años, podemos nosotros tener mucha más experiencia y podemos aprender mucho más de esta vida. Por eso quiero recomendarte de que seas realmente una persona entendida. Debemos recordar que todo lo que hacemos tendrá consecuencias. Amén. O sea, somos producto de todo lo que hemos hecho en el pasado. En la palabra dice, tengan cuidado de Dios, nadie se burla, dice la palabra, ¿no? Y ahí cuando la palabra hace énfasis en ese pasaje de la Escritura, dice, tengan cuidado, ¿no? Porque hay personas que a veces dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? La palabra en el contexto habla de que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces sufrimos las consecuencias de un pasado que se nos olvida. A veces decimos, pero ¿por qué nos está pasando esto? Estamos simplemente ahora recibiendo la cosecha de la pésima siembra, tal vez que hemos realizado en el pasado. Siembra de pecado, siembra de no estar bien con Dios, siembra de haber obviamente tenido una vida de rebeldía, siembras tal vez obviamente de haber tenido relaciones interpersonales dañinas. Y es así cuando tenemos que tener sabiduría, amados. ¿Cómo puedes tal vez tú rectificar o tratar de corregir esa cosecha mala? Arrepintiéndote de todo corazón delante de Dios, diciéndole, Señor, yo te pido perdón por mis acciones, me arrepiento de todo corazón, me vuelvo hacia ti, me vuelvo a tu palabra, me vuelvo a tus caminos. Y así cuando el Señor en su infinita misericordia puede volver a reencaminarnos, ¿no? Hay una prédica que les compartía el pasado año, me acuerdo, ¿no?, en la Congre, que era de mucha bendición, que se llama Errores Milagrosos, ¿no? Y en esa prédica les compartía cómo la infinita bondad de Dios permite de que a pesar de que hayamos cometido errores, Él vuelve a reencaminarnos, Él vuelve a reencauzarnos en sus propósitos divinos. Siempre y cuando haya arrepentimiento genuino en nuestras vidas, el Señor dice, hasta ese fracaso que has cometido, ese error que has producido, yo lo voy a usar para bien. Amén. Así que seamos sabios en este tiempo. Qué importante es aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Amén. Lo cierto es de que la experiencia es el resultado de la sumatoria de lecciones que aprendimos de parte del Señor. Quiero que puedas ver esto en la pantalla, ¿no? Léelo con atención. Lo voy a volver a repetir. Dice, la experiencia es el resultado de la sumatoria de lecciones que aprendimos de parte del Señor. ¡Wow! Amén. Oh, amados, la experiencia, ¿no?, de haber atravesado por pruebas es parte de la sabiduría. Así como un piloto tiene horas de vuelo acumuladas para sumar experiencia, de la misma manera Dios nos capacita a través de las pruebas para que adquiramos sabiduría. Amén. O así como los pilotos, ¿no?, cuando están obviamente piloteando un avión, y mientras más horas de vuelos ellos tengan, obviamente van a subir su grado, ¿no? Obviamente ellos tienen, ¿no?, colgados sobre la camisa los distintos grados que tienen de capitán y demás. Lo cierto, amados, es de que si nosotros aprendemos, ¿no?, de las lecciones, de las pruebas que tenemos en la tierra, vamos a ir subiendo de grado, vamos a tener mucho más experiencia sobre la tierra. Vamos a tener esa experiencia para poder enseñar a las personas
a no caer y cometer esos errores garrafales. Por eso a mí me emociona mucho de que tú estés viendo este video. Te voy a pedir que puedas darle like, ¿no?, al video, comparte el streaming, comparte el video con tus contactos, dale like, ¿no?, a la transmisión en esta tarde, participa activamente. Me emociona a mí mucho de que estés escuchando la enseñanza en esta tarde. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo juntos para no cometer errores, que otras personas cometieron en el pasado. Amén. Qué importante es la instrucción, qué importante es el discipulado, amados, para aprender a adquirir sabiduría y poder desenvolvernos como Dios quiere que nos movamos en esta tierra. Amén. Vamos por favor a Levítico capítulo 19, el versículo 32. Quiero que lo puedas leer en esta tarde. Levítico capítulo 19, el versículo 32 dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Y acá la palabra de Dios es tan sabia que dice de que delante de las canas te pondrás en pie. ¿Eso qué quiere decir? Eso de que respetemos a las personas mayores. Dice, honrarás al anciano. Ahora, esta palabra anciano tiene dos contextos, ¿no? Obviamente el contexto número uno, que es el contexto natural, cuando hay una persona avanzada en años. Pero también el contexto de honrarás al anciano se refiere a honrar a las autoridades, a honrar a aquellas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre cada uno de nosotros. Dice, y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. En este pasaje de Levítico 19:32 dice la palabra de que respetemos profundamente a aquellas personas que ya han vivido años sobre la tierra. Producto de esos años, ellos han adquirido experiencia. Cada vez que hay personas que te dicen, no, pero mira, es mejor esto, es mejor lo otro, personas ya con experiencia, ¿no?, en esta tierra, es sabio tomar los consejos. Es de necios decir, no, pero es que vos no sabes, los tiempos han cambiado. No se trata de que los tiempos han cambiado, no. Dice la palabra de que la sabiduría, amados, clama por las calles. Continuamente el Señor está hablando sobre la tierra. ¿Quiénes van a adquirir sabiduría? Los que estén atentos a escuchar y recibir lo que Dios está hablando. Entonces yo te doy un consejo: siempre respeta a las personas mayores, siempre respetemos a los ancianos, respetemos realmente sus consejos, respetemos esa sabiduría, esa experiencia que Dios les ha dado. ¿Cuánto más, amados, poder adquirir esa sabiduría de parte de gente que conoce a Dios y que encima ya tiene varios años sobre la tierra? ¡Qué glorioso! Aprendamos siempre de los hombres y mujeres de Dios que tienen experiencia sobre la tierra. Amén. Ahora, mucho ojo con esto, ¿no? No necesariamente tienes que haber sido un drogadicto para ministrar a gente con ese problema. O sea, el hecho de que tú digas, no, entonces voy a ahora no tratar de aprender de los que tienen experiencia, ¿no? O sea, acordémonos de que el Señor no conoció el pecado sobre la tierra. O sea, el Señor no lo practicó y sin embargo ministraba, sanaba y liberaba a las personas. O sea, no quiere decir de que de repente, ¿no?, tú digas, no, es que tal vez yo tengo problemas con las drogas, voy a buscar a alguien que sí haya superado ese problema para poder ser ministrado. No, porque lo cierto es de que el Espíritu del Señor te puede capacitar a ti para ministrar a personas, que están pasando por situaciones diversas. Eso es sabiduría. La sabiduría viene desde lo alto sobre una persona para dar el consejo de Dios, aunque la persona que está ministrando no necesariamente haya pasado por ese problema de drogas. Amados, qué importante es poder retener esto. Amén. Muchas veces como pastor me ha tocado no escuchar erróneamente ese tipo de consejos. No, es que necesito tal vez, obviamente buscar una persona que ha sufrido, 5 divorcios para que me enseñe a no volver a divorciarme por 6ª vez. Entonces eso es un error garrafal. Porque si tú buscas a una persona que más bien por el contrario no se ha divorciado, si más bien por el contrario tiene sabiduría desde lo alto, tiene el Espíritu Santo en su vida, esa persona va a poder ministrarte efectivamente. Amén. Recuerdo cuando tal vez yo me encontraba, con alguna persona que servía al Señor, y esa persona, en una charla, ella decía, no, es que yo he sido un delincuente, he sido un drogadicto, he sido de lo peor, una lacra de la sociedad, y por eso tengo autoridad para
ministrar a ese tipo de personas, ¿no? Wow, o sea, yo al escuchar a esa persona, yo decía, eso está totalmente errado, ¿no? Porque el Señor en ningún momento fue una lacra de la sociedad, pero sin embargo Él ministraba, sanaba y liberaba a las personas. Entonces, no cometamos ese error. El hecho de que tal vez cometamos errores, eso no nos no nos da tal vez la facultad de creernos más que otras personas. Entonces, cuidemos siempre la humildad, cuidemos siempre esa mansedumbre para sabernos conducir con esa sabiduría sobre la tierra. Amén. Oh, amados, las pruebas pueden producir gozo en nuestras vidas y esta es la buena noticia. Hemos hablado de que tenemos que ser sabios para aprender de los errores. Pero la buena noticia es de que las pruebas pueden producir gozo en nuestras vidas. ¿Sabías eso? O parecería algo contradictorio, ¿no? Es como que, ¿cómo puedo tener gozo en medio de este tiempo? Lo puedes tener. Quiero que puedas leer en las pantallas Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Presta mucha atención. Dice, Santiago 1, 2 al 4 dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Oye, acá Santiago está hablando y dice, hermanos míos, ¿no? Alégrense cuando estén pasando por muchas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Por qué tenemos que alegrarnos cuando estamos por diversas pruebas, amados? Porque vamos a llegar a ser perfectos y completos y que no nos falte nada. Es ese complemento que hace la Escritura que nos menciona de que nosotros tenemos que llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Las pruebas nos van a ayudar a madurar. Las pruebas nos van a ayudar a mejorar. Las pruebas nos van a ayudar a parecernos más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso es de que los hijos de Dios podemos alegrarnos en medio de las pruebas. Porque Dios está moldeando nuestras vidas. Comprende esto. Dios te está moldeando en esta tierra. Nos está moldeando cada uno de nosotros y va a usar muchas veces esas lijas que son terribles, que pueden ser otras personas, para moldearnos. Y es ahí cuando decimos, pero Señor, tantas pruebas, encima esta pandemia, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y hasta cuándo van a conseguir un medicamento, una vacuna, ¿no? Amados, estamos en tiempos de prueba, pero eso no quiere decir de que vivamos tristes, sino más bien gocémonos, porque Dios nos está moldeando. Y es ahí cuando tenemos que seguir predicando, ¿no? Y compartiendo el Evangelio a la mayor cantidad de personas. Por eso yo te doy un consejo: comparte las prédicas, comparte los versículos, todo lo que te enviamos como congregación, como iglesia. Y no solamente es para que tú te edifiques, tú aprendas, sino que tú uses esas herramientas para que otras personas conozcan al Señor, para que las demás personas sean añadidas al reino de los cielos. Amén. Así que recuérdalo. Recuerda esta pregunta, no quiero que la puedas ver en las pantallas. ¿Aprendimos algo? Es la mejor respuesta al fracaso que conocemos. Amén. Antes de renegar, antes de echarle la culpa a los demás, recuerda eso. Hazte esta pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos sacar de esta lección? ¿Y qué es lo que Dios quiere que aprendamos de lo que acabamos de vivir, de lo que acabamos de afrontar? Amén. Romanos 8:28 nos dice la Escritura: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amados, si amamos al Señor, dice, todas las cosas cooperan para bien. No importa el tamaño del fracaso, el tamaño del error que hayamos cometido. Dice la palabra, todas las cosas te ayudarán a bien. Amén. Para terminar este primer principio, ¿no? En esta tarde, quiero que leamos por favor Proverbios 1:5. Proverbios capítulo 1, versículo 5, nota lo que dice la palabra. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¡Wow! Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos tiempos de discipulado, en estos tiempos de aprendizaje? Estamos escuchando para crecer en conocimiento.
Amén. Estamos obviamente ya aprendiendo de que los errores, ¿no? Los aparentes fracasos nos ayudan a mejorar. Dice la segunda parte, ¿no? De este versículo: y el inteligente adquirirá habilidad. Amén. Así que aprendamos, amados, de todo lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo sobre la tierra. Aprendamos de las pruebas, de los errores, para que adquiramos esa habilidad para corregir y enseñar a las demás personas a que no caigan en esos errores. Amén. Es de sabio volverse a levantar, como dice la palabra, es de sabios realmente entender todo lo que hemos hablado. Así que este primer principio espero que sea de mucha bendición para tu vida. Estamos ahora entrando en una nueva dinámica en medio de los discipulados los días martes. Vamos a tener cada primer martes de cada mes, vamos a tener principios prácticos para la vida cristiana. Los segundos martes de cada mes vamos a entrar, ¿no? Vamos a continuar con el discipulado que estábamos teniendo los anteriores martes, ¿no? Acerca de profundizar en esa intimidad, en ese conocimiento profundo del Señor. El tercer martes de cada mes vamos a tener una entrevista, vamos a tener invitados especiales, ¿no? En medio del discipulado, con los cuales vamos a estar aprendiendo, va a ser de mucha bendición. Y el cuarto martes de cada mes vamos a seguir obviamente con la enseñanza bíblica, el estudio bíblico de la palabra de Dios. Amén. Así que dentro de este primer martes, ¿no? De este mes que estamos comenzando, del mes de junio, vamos a compartir dos principios. Acabamos de terminar el primer principio. Ahora rápidamente te voy a compartir el segundo principio de la vida cristiana a nivel práctico, para que podamos a sacarle el jugo y aprender en esta tarde. El segundo principio habla acerca de, vamos a entrar a la categoría de visión y estrategia. Todos necesitamos visión en nuestra vida. Todos necesitamos estrategias para salir adelante. Y Dios es un estratega por excelencia. El Señor es un visionario por excelencia. Y es lo que vamos a compartir en esta segunda parte de la enseñanza. El nombre de esta enseñanza se llama Rodéate de discípulos de 10. Amén. Rodéate de discípulos de 10. Y ahora vamos a explicar dentro de un momento a qué se refiere este título. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 13, el versículo 20. Proverbios 13, 20 dice la palabra: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Wow. A pesar de que es incómodo utilizar escalas numéricas para describir la efectividad de un discípulo, ocasionalmente cumple un propósito. Digamos que tenemos un líder de alabanza que es un 5 dentro de la escala de servicio efectivo, siendo el 10 la mayor puntuación. Lo cierto, amados, es de que a veces es como que incómodo usar rangos, ¿no? de escalas, ¿no? Para medir a las personas. Pero lo cierto es de que ocasionalmente esas escalas de medición cumplen un propósito. Como te mencionaba, poniendo un ejemplo, no simplemente y para ejemplificar esto, es si tenemos un líder de alabanza, ¿no? Que dentro de la escala es un 5 de lo que es la escala de servicio efectivo, realmente nos va a llamar la atención, ¿no? Él o ella trabaja duro, pero no toma responsabilidad en mejorar como líder y no busca un mentor o entrenador. La clasificación 5 parece ser una condición de largo plazo. O amados, si es de que hay una persona que está dentro de la escala del 1 al 10 en un nivel de efectividad, ¿no? Número 5, pero esa persona no busca nunca superarse para llegar a ser un 6, un 7, un 8, un 9 y llegar a lo óptimo, que es un nivel 10. O lo cierto es de que esa condición parecería de que se va a quedar hasta largo plazo. O amados, a pesar de lo lamentable que es esto, lo que complica más las cosas es que un 5 nunca podrá atraer, motivar o retener a las personas que están más alto en la escala de eficacia. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con todo esto? Es de que estamos llamados a poder mejorar una y otra vez, a superarnos. Amén. Entonces, ¿qué es lo lamentable, no? Lo que complica todas las cosas es que un 5 nunca podrá atraer o motivar o retener a las personas que están más alto en la escala de eficacia. Y presta mucha atención a lo siguiente.
Los 5 pueden reclutar, movilizar y retener a los 4, a los 3, a los 2 y a los 1. Pero no importa cuánto lo intenten, los 5 no pueden guiar a los 6, a los 8 o a los 10. Amén. Entonces tenemos que entender lo siguiente. Dios quiere de que nuestro nivel de eficiencia, nuestro nivel obviamente de eficacia sea productivo, de que sigamos creciendo, amén, sigamos madurando en el Espíritu. Es por eso de que en Dios, amados, es importante comprender lo siguiente, de que en Dios no hay puntos ciegos. O creces en el conocimiento de Dios, o creces y maduras y te apegas más al reino de los cielos, o simplemente vuelves al mundo. O sea, no hay dos alternativas. Y quiero que seas muy sabio en esto. Adquiere esto, ¿no? Ahí en tu corazón. En Dios no hay puntos intermedios, ¿no? O te acercas más al reino de los cielos, conoces más al Señor, maduras más, o vuelves al mundo. Amén. O sea, no hay puntos ciegos, no hay intermedios, porque Dios quiere, amados, como en la parábola de los talentos, de que seamos productivos. Hemos puesto en este ejemplo de que un líder de alabanza de nivel 5 no va a poder captar, ¿no?, a gente que está en un nivel de eficiencia, de eficacia de nivel 6, nivel 7, nivel 8, porque las otras personas lo van a rebasar, lo van a superar. Amén. Entonces, de la misma manera, los 8 pueden guiar y capacitar a los 7 y 6, pero si les das un 9, ese 9 pronto desertará. Es así como funciona el servicio, es así como funciona el liderazgo. Amén. Si cada uno de nosotros queremos, obviamente, subir de nivel y queremos captar a gente que es eficiente, que es eficaz, nosotros tenemos que convertirnos en gente de eficiencia nivel 9, nivel 10. Por eso el tema y el título de este segundo principio habla: rodéate de discípulos de 10. O sea, aprende a rodearte de gente que está en la escala de eficiencia en un nivel alto, número 10 o número 9. Hemos comenzado en este principio con el pasaje que dice que aquel que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios va a sufrir las consecuencias. Quiere decir que si tú te juntas con gente de nivel 1, nivel 2, ¿no?, de eficiencia que es deficiente, vas a sufrir las consecuencias. Amén. Cuando nos damos cuenta que como siervos del Señor debemos tomar responsabilidad de incrementar nuestro propio nivel de efectividad para poder pararnos firmes en el nivel 8, 9 o 10, sino también rodearnos de personas que estuvieran tan cerca del nivel que deseamos alcanzar como fuera posible. Entonces, lo sabio es de juntarnos con gente que es altamente efectiva, es altamente productiva en todo lo que hace. Porque aunque colectivamente seríamos capaces de atraer personas iguales o menores que nosotros en escala de servicio efectivo, nunca podríamos reclutar y retener a aquellos que están sobre nosotros. Hoy en día constantemente debemos desafiar a nuestro equipo a dar lo mejor de sí mismos para subir de nivel, desarrollando su liderazgo, entrenando y leyendo todo lo que pueda leer. Amados, por eso parte de la visión de la Congre es de que buscamos desarrollar a cada uno de los discípulos de la mejor forma posible. Y es de que nosotros como pastores buscamos, ¿no?, mandarles enseñanzas bíblicas, instruirlos en la palabra, ¿no?, lo mejor que podemos. Tratamos de que cada uno de los discípulos sea gente madura en el Señor. Y de la misma manera tenemos que motivar a toda la iglesia, a toda la congregación, para que juntos sigamos subiendo de nivel, no estancarnos. Amén. Y es acá cuando quiero compartirte acerca del concepto de mayordomía. Amados, la mayordomía es un concepto muy importante dentro de la palabra de Dios. Y quiero que veas la siguiente imagen ahí atentamente. ¿Quién es el mayordomo? ¿O qué significa ser un mayordomo? Es el administrador, el siervo principal a cuyo cargo está el gobierno económico y administrativo de una casa. Lo cierto, amados, es de que el Señor nos ha enseñado a que seamos mayordomos. Y quiero que podamos repasar Lucas capítulo 12, del versículo 42 al 44 en esta tarde. Presta mucha atención, vamos a hablar acerca de la mayordomía. La mayordomía habla, amados, ¿no? En Lucas 12, del 42 al 44 dice: y el Señor dijo:
¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Versículo 43. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Versículo 44. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Amados, lo cierto es de que el Señor está hablando y nos dice de que en esta tierra nosotros somos mayordomos. Dice que nosotros no somos los dueños de nuestra vida. No somos los dueños de nada. Somos administradores. Amén. Todo le pertenece al Señor. Y la virtud de los mayordomos es de que un día ellos pasan a rendir cuentas de su mayordomía. Es lo mismo que va a pasar con cada uno de nosotros cuando Dios nos llame a su presencia. El Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho sobre la tierra. Es por eso que es muy importante de que nuestro nivel de efectividad suba. Es por eso de que es importante de que nuestro compromiso con el reino de los cielos, nuestro compromiso con la iglesia sea firme y nos superemos día tras día. ¿Por qué? Porque un día Dios te va a decir: ¿qué has hecho con el talento que yo te he dado? ¿Será de que lo hemos multiplicado? ¿Será de que hemos sido productivos? ¿O lamentablemente lo hemos escondido bajo la tierra y no hicimos nada con él? Acordémonos de que la consecuencia de ocultar el talento bajo la tierra es de que el Señor se enojó con ese mayordomo negligente, le quitó el talento, se lo dio al que más tenía y es más, mandó a castigar a ese mayordomo que no era eficiente. Entonces, amados, tenemos que adquirir mucha sabiduría. Quiero que puedas leer esto en la pantalla. ¿Cuál es la característica del mayordomo? Su principal característica es de que es fiel y prudente. En lo que hemos leído en las Escrituras de acuerdo a Lucas 12, que dice, ¿no? ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Amados, el mayordomo fiel y prudente es aquel que es productivo, es aquel que es eficiente, es aquel que vela por la buena y correcta administración de la casa que ha recibido de parte de Dios. Amados, tú tienes que ser un buen administrador de tu casa familiar, de tu casa laboral y de tu casa espiritual, que es la iglesia, la congregación, donde juntos obviamente somos esa familia espiritual. Amados, qué importante es comprender de que un día vamos a dar cuentas y que tenemos que ser hallados fieles y prudentes delante del Señor. Amén. Con el tiempo, el efecto neto de contratar personas menos efectivas que tú es un número cada vez mayor de líderes de bajo calibre. Finalmente, esto compromete la calidad del liderazgo en toda la organización. Entonces, si de repente tú caes, ¿no?, en el error de contratar a gente que no es eficiente, las consecuencias van a ser dramáticas. Quiero que podamos leer 1 Corintios capítulo 15, el versículo 33. 1 Corintios 15, 33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. O sea, las malas compañías van a corromper las buenas costumbres. Si tú obviamente no te juntas con gente eficiente, las consecuencias, como hemos mencionado, van a ser muy duras. Entonces la oración siempre tiene que ser: Señor, rodéame de gente buena, de gente que te ame, gente eficiente, gente que busque superarse una y otra vez. Amén. Lo cierto es de que tenemos que entrenar y animar a los miembros de la congre a crecer en su propio liderazgo, en su liderazgo personal, familiar, laboral y en su liderazgo en la iglesia y servicio, para después apuntar alto cuando se necesite sumar a alguien al equipo. Haciendo esto, mejorarás continuamente las capacidades de liderazgo y servicio de la organización a la cual perteneces. Y esto obviamente lo podemos ejemplificar de la siguiente forma. Es como que un jugador de fútbol, ¿no?, de alto calibre, ¿no?, obviamente le ofrezcan ir a jugar a un equipo, sí, pero que no es muy bueno, que es más, recién acaba de tal vez ascender a primera división. Aquellos jugadores que guardan o que son de primera línea, ¿no?, siempre van a cuidar su imagen y van a querer estar donde, tal vez jugando los mejores equipos, y por eso cobran el salario obviamente que llegan a cobrar. Lo mismo pasa obviamente ahí en medio de la vida cotidiana. Si tú eres una persona altamente eficiente, wow,
Lo sabio es decirle, Señor, yo quiero que me rodees de ese tipo de personas. Amén. Hay personas que se han burlado, ¿no?, de los discípulos que Jesús escogió. Ahora, es acá cuando te pido que prestes mucha atención a lo siguiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que se ha hecho la burla de los discípulos que Jesús escogió? Como si el Mesías apuntara abajo y fuera tras personas inadecuadas. Lo cierto es de que no creemos que ese fuera el caso en absoluto. Es verdad que no se rodeaba el Señor de aristócratas, pero un cuidadoso análisis de perfil revela que hombres como Santiago, Pedro y Pablo, un monstruos, ¿no?, obviamente de líder, a quien Jesús se le apareció de manera especial en el camino a Damasco, tenían una capacidad de liderazgo muy alta. De hecho, amados, todos nos acordamos de Pablo. Pablo era, incluso se lo describía como fariseo de fariseos. Tenía la ciudadanía romana, o sea, era alguien pero impresionante. O sea, Pablo era alguien capaz, era alguien pero realmente admirable dentro de su perfil, digamos, laboral. Era un monstruo de líder, ¿no?, como lo hemos mencionado. Tenía una capacidad muy alta. Y cuando sus reportes directos de alta capacidad orientados a la acción fueron lanzados como un balón del reino, anotaron puntos o goles de tal manera que, fueron contados por la eternidad. ¿Por qué el Señor llegó tal vez a reclutar, ¿no?, dentro de sus discípulos? ¿Por qué escogió a Santiago, a Pedro y a Pablo? Porque era gente que realmente tenía capacidad. O sea, no eran simplemente así, no sé, gente inservible, no. El Señor, a la hora de elegir a los discípulos, por supuesto de que lo hizo con mucha sabiduría y por sobre todo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que notes lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 26. 1 Corintios 1, 26 dice lo siguiente: Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amados, lo cierto es de que el Señor ha escogido, dice, a lo vil, a lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio de este mundo. Lo cierto, amados, es de que cada uno de nosotros tal vez éramos lo vil, pero gloria a Dios por eso, porque ahora conocemos al Señor. Pero eso no quiere decir de que seamos mediocres, de que nos estanquemos, sino que eso nos llama ¿a qué? A darle gracias al Señor y buscar superarnos una y otra vez sobre la tierra. Que tu nivel de eficiencia, amados, si tal vez tú eres un 5, es tiempo de que ahora seamos un 6, un 7, un 8, hasta llegar a ser un 10. Dios quiere de que nos superemos todos los días. ¿Cómo superarnos? Rodéate de gente que ame a Dios. Rodéate de gente que tema al Señor, que su prioridad sea establecer el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Que su prioridad sea amar al Señor su Dios con todo su corazón. Rodéate de ese tipo de personas. Amén. Porque ese tipo de personas te va a ayudar a amar más al Señor. Amados, esto es como el fuego, ¿no? Cuando uno hace una fogata, cuando tú pones mayor cantidad de carbones, el fuego se aviva. Si hay un carbón que quiere ser encendido, tiene que juntarse con el fuego, con la fogata. De la misma manera, yo te doy un consejo. Si tú quieres hacer de que tu vida espiritual funcione y crezca, júntate obviamente ya a la congregación. Rodéate de tus pastores, rodéate de gente que ame a Dios para que el fuego del Espíritu se transmita a tu vida. Amados, juntémonos con gente que realmente es íntegra, gente no perfecta, porque perfectos no lo hay, pero gente que sí realmente es madura espiritualmente. Lo cierto es de que el Señor te ha puesto a ti para que seas luz y sal en medio de la tierra. Que tu mismo espíritu pueda contagiar al resto para que amen y conozcan al único y verdadero Dios. Amén. Para terminar en esta tarde, quiero mencionarte Romanos capítulo 4, el versículo 17, que dice, Romanos 4, 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones,
delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existiera. Wow, en otras versiones dice, Dios llama lo que no es como si fuera. Amén. Amados, lo cierto es de que si hay una persona de nivel eficiente, de nivel 5, nivel 6 o 7, el Señor va a producir a través de su espíritu de que esa persona vaya creciendo y madurando hasta llegar a ser una persona de nivel eficiente, de nivel 9 o 10. Wow, amados, ¿por qué? Porque el Señor dice de que Él es fiel en completar la obra que comenzó en nosotros. Si tal vez tú me dices, sí, pero tal vez, pastor, yo soy una persona de nivel 3, de nivel 2. Si tú te pegas al Señor, si tú te conviertes al Señor tu Dios, dice de que estas bendiciones te acompañarán y tú serás cabeza y no cola. Estarás solo encima y nunca por debajo. Quiere decir que el Señor te va a dar de su espíritu para que tú vayas madurando y creciendo, de que no te estanques, sino de que te vayas superando día tras día. Ese es el nivel de Dios que tenemos. Ese es nuestro Padre bueno, que Él nos va a ayudar, a seguir mejorando, nos va a levantar una y otra vez. Y Él te va a decir, ahora ya no eres una persona de nivel 1, tú eres ahora una persona de nivel 10, porque ahora te pareces a mi Hijo. Al Señor Jesús. Él llama lo que no es como si fuese. Amén. Así que esa es la esperanza de vida, amados, que tenemos realmente y en medio nuestro. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Si nos volvemos a Él, Él nos va a ayudar a mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Para terminar, que lo mismo sea dicho de nosotros, que con cada recluta que invitemos al juego seamos hallados culpables de mejorar gradualmente las vidas. Amados, lo cierto es de que la iglesia, la congregación, es ese centro donde las personas llegan para mejorar en su vida espiritual, para mejorar en todos los ámbitos de su vida. Amados, que seamos hallados obviamente y culpables, si se puede decir, porque nos dedicamos en impartir el Espíritu Santo, en impartir el Espíritu del único y verdadero Dios, para que todas las personas mejoren gradualmente. Amados, el talento de liderazgo de la iglesia local tiene que mejorar de modo que nuestra contribución también pueda contar por toda la eternidad. Dios te quiere usar a ti, ¿para qué? Para que contribuyas, para que las personas mejoren hasta la eternidad. Amén. Lo cierto es de que, amados, esta vida no concluye cuando una persona muere sobre la tierra. Nos espera la vida eterna para reinar juntamente con Cristo Jesús. Amados, nos espera algo mucho mejor que esta tierra. Nos espera el reino de los cielos. Amén. Así que espero de que haya sido de mucha bendición los dos principios que hemos compartido en esta tarde de discipulado. Tómalos muy en cuenta. Te animo de que puedas volver a revisarlos. Vuelve a ver la repetición del video. Puedes encontrar ahora también la lección en el canal de YouTube de la Congre. Comparte los videos, dale like. Sigamos creciendo juntos en el conocimiento de Dios. Así que un gusto haber compartido con ustedes, amados, en esta tarde. Te animo de que leas la palabra todos los días, ora al Señor, ten tu horario de oración, realmente de que el Señor se glorifique en medio de todo lo que estamos viviendo, a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos y tenemos a un Dios que nos ama de verdad y cuida de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, amados. Dale like una vez más al video, compártelo con tus contactos, sigamos aprendiendo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Los esperamos a darle con todo en el Señor. Un abrazo grande, muchos saludos de la pastora Angie. Los amamos un montón. Bendición.